Buenas tardes a todos, bienvenidos al canal de nuevo, soy Carlos Navarro y en este vídeo os vengo a hablar de uno de los territorios más singulares que hay sobre la faz de la Tierra, Israel. Pero me voy a centrar principalmente en una de las actividades que más tristezas, alegrías y sobre todo que más pasiones ha levantado en este territorio, el fútbol. Porque el fútbol de Israel esconde grandes historias, grandes rivalidades y se mezcla con la política para darnos historias que son muy interesantes. Así que vamos allá. If I was you, I'd be dying to be a reflection of the person that you're seeing in me. Like I was born in the moon, but I'm deceived by the sea, and I will concede until I'm achieving my dreams. So I'm flying, If I was you, I'd be down. Y es que si echamos un vistazo a la liga israelita veremos que casi todos los equipos se llaman o comienzan a llamarse bien Hapoel, bien Maccabi. Solo 4 de los 14 equipos de la primera liga israelita no llevan uno de estos nombres. Y esto no solamente ocurre en el fútbol, porque estoy seguro que casi todos habéis oído hablar, por ejemplo, del Maccabi de Tel Aviv de baloncesto, que es uno de los grandes dominadores del básquet europeo. Pero esta situación esconde, va más allá del fútbol. Es una situación que esconde maneras diferentes de entender el país de Israel, de entender la vida en Israel. Hapoel y Maccabi son sinónimos de rivalidad que va más allá del fútbol. Vamos a descubrir la historia. En primer lugar, vamos a hablar de los equipos que hoy en día se llaman Hapoel, por así decirlo. El significado de Hapoel en hebreo es trabajador, lo que bueno, ya os puede dar una idea del origen de esta asociación. Principalmente era una asociación deportiva en Israel, en sus orígenes, en los años 30, que fue creada por los miembros del Histadrut. El Histadrut era la unión de sindicatos socialistas de la época, así que el Hapoel nació como una asociación marxista, una asociación deportiva que trataba, que englobaba diferentes categorías, ¿no?, por así decirlo, pero de la cual fueron saliendo pues equipos de fútbol, equipos de baloncesto y demás. Siempre se ha considerado que los Hapoel representan la clase trabajadora debido a estos orígenes marxistas, y es por eso que hoy en día el Hapoel de Jerusalén, por ejemplo, que es el equipo más representativo tanto en fútbol como en baloncesto, juega con los colores rojos. No solo el Hapoel de Jerusalén, la gran mayoría de Hapoel juega de rojo, conservan este color. Y como otro dato, en los escudos, tanto del Hapoel, por ejemplo, de Haifa, tanto del Hapoel de Jerusalén, tienen en el escudo una variante de la hoz y el martillo comunista. No es exactamente ese símbolo, pero es una variante más enfocada al deporte, ¿no? Pero es curioso, ¿no?, saber este origen, el origen de los Hapoel. Y en contraposición al Hapoel tendremos el origen de los Maccabi. Los equipos que tienen en su nombre el Maccabi, la palabra Maccabi, siempre han sido considerados archirrivales del Hapoel. Los Maccabi provienen de la Unión Mundial Maccabi, una organización deportiva del estilo del Hapoel que no nació con una tendencia política tan marcada como la del Hapoel, una tendencia política de izquierdas, pero pronto estuvo ligada a las corrientes liberales que surgieron en Israel, marcándose así, diferenciándose del marxismo del Hapoel, y básicamente se caracterizó por un fuerte sionismo. Era una asociación muy sionista que tomaban su nombre. Maccabi proviene de macabeos. Los macabeos eran una antigua tribu que sí era sinónimo de fuerza y valentía. Entonces, bueno, eso puede explicar en cierto modo también las corrientes y el fuerte sentimiento sionista que tenía esta Unión Mundial Maccabi. En su inicio, lo que básicamente reivindicaba el Maccabi era un estado judío en Israel, que es lo que, bueno, al fin y al cabo acabaron consiguiendo, y se crearon, y en este caso se fueron creando muchos Maccabi repartidos por todo el mundo, que sin embargo durante el Holocausto muchos de ellos fueron completamente extinguidos. Y de hecho los Maccabi hicieron giras a lo largo de Estados Unidos, de Australia, por ejemplo, promulgando ese estado judío, ¿no?, por así decirlo. Así pues, se formaría una gran rivalidad entre lo que fueron los Maccabi y los Hapoel, porque encima los Maccabi pues fueron poco a poco empapándose de esa ideología liberal que los diferenciaba aún más del izquierdismo del Hapoel. Los Hapoel abogaban por un estado laico y más cosmopolita, y los Maccabi querían un estado mucho más religioso y estaban caracterizados por este fuerte sionismo. Entonces, esto explica la gran rivalidad que hay hoy en día entre tanto los Hapoel y los Maccabi. Sin embargo, una de las cosas más bonitas de esta rivalidad es que en Israel el fútbol no se entiende como algo tan pasional, ¿no? Y la rivalidad que hoy hay entre los Maccabi y entre los Hapoel, principalmente en Tel Aviv, que es donde el derbi es más espectacular, ¿no?
el fútbol siempre se ha visto como una manera de integrar a diferentes culturas dentro del Estado israelita, e incluso jugadores de la propia selección de Israel han declarado que han compartido campo con presos palestinos. O sea que esa rivalidad, por ejemplo, que hay entre israelitas y palestinos no se ve trasladada al fútbol, y hoy en día es una rivalidad ferviente pero pacífica. Esto también se ha visto influido por aspectos como la globalización, el fútbol moderno, que por ejemplo hoy en día el Apoel no es ni mucho menos tan de izquierdas, ni tiene esas connotaciones marxistas que tuvo en su momento el movimiento original, ¿no? Hoy día es más de centro izquierda, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, esto es algo positivo para mí, y como decía, el fútbol de Israel tiene una gran historia, una historia preciosa, que sin embargo no está reñida con la violencia que puede haber en otras muchas partes del país. Hay violencia en otros derbis que han nacido últimamente en Israel, pero eso lo veremos en otros vídeos más adelante. Hoy la historia de los Apoel y los Maccabi. Espero que os haya gustado.